The Wild Project. El dilema del tranvía, que si no me equivoco es de Spider-Man 2, ¿puede ser? Sí, bueno, es un análisis que hice yo de una situación muy curiosa. O sea, lo he visto y me ha gustado y que me gustaría que lo expresaras para la gente, porque es un dilema interesante además. Súper interesante, con muchas aplicaciones. Y filosóficas también, ¿eh? Filosóficas, para empezar, Éticas. psicológicas, éticas, pero luego también en ingeniería. O sea, realmente no es una tontería. Cuenta el dilema del Te lo cuento tranvía. directamente. Está este Spider-Man, que creo que es el mismo... Tobey Maguire, ¿eh? ¿Era? No, ¿O era es de Andrew, Garfield? es Andrew. Es la de Garfield, la segunda de Garfield, ¿eh? Sí. Vale. Y aparece así en los cómics también, creo recordar. ¿El dilema del tranvía? Esta situación. Ah, vale. El Duende Verde suelta a Gwen Stacy. A No Doubt. Me encantaba a mí, ¿eh? No Doubt. Grupazo, ¿eh? Sí, sí. La verdad, coño. La suelta a la vez que suelta a un vagón con escolares. Te pones escolares Sí, para que te no, claro. Y la situación es... Y que fueran huérfanos, también molaría más, ¿eh? Escolares, huérfanos. El día de Navidad. En el día de Navidad. Chantaje emocional a tope, tú. Claro, está el amor de su vida Claro, y 100.000 niños. claro. Y yo relacioné esa situación con el conocido como dilema del tranvía, que es un dilema clásico en el que tú tienes una vía del tren, hasta aquí todo correcto, donde va un tren, por la vía del tren. No, me que fuera un Mercedes. Un coche ahí. No es un sueño de los tuyos que sea una galleta, maricón. Hasta ahora todo correcto. Pero va el tren por la vía del tren y por alguna cuestión que desconocemos por ahora, hay 5 personas atadas en la vía. Que el tren los va a atropellar y matar. No le da tiempo a corregir. Pero justo antes de llegar hay un cambio de vía, un cruce de vía de estos. Y tú tienes la opción de tirar la manivela. Pero con la situación desagradable de que en la otra tramo de vía hay una persona. Entonces, básicamente, el dilema moral es no intervenir y que mueran 5 o intervenir y que muera 1. ¿Qué harías? Bueno, ¿qué harías tú? ¿Va? ¿Qué harías? Bueno, ¿y qué harían en casa? O sea, es una cuestión interesante de debatir. ¿Cómo se llama la persona que está sola ahí? Porque no se va a llamar más. Está el Chocas y... Ah, no, pero yo conozco a esa persona. O sea, la persona que No está conoces a sola... nadie, Vale, no conoces a nadie. O sea, los 5 y esa persona me dan igual. Sí. Pues entonces es una cosa, para mí, lógica. Siempre es mejor minimizar daños, claro. Uno mejor que 5. Que claro, luego piensa, ese uno no tiene ninguna culpa. No, los 5 tampoco. Correcto. Bueno, esa es la primera parte del dilema y todo el mundo responde como tú. O un porcentaje muy alto. Digamos que un 90% responde como tú. todo Siempre hay gente controlado. mala. Siempre hay gente mala en el mundo. No, pero hay gente que tiene la mentalidad de no intervención. Ahí está, es lo que te iba a decir. A lo mejor es no intervenir, no No mojarse, intervenir. no meterse. Ahora, fíjate que vamos a cambiar ligeramente el problema. Todo exactamente igual, es decir, la vía, el tren y las 5 personas. Pero ahora va a haber un puente en medio y tradicionalmente se pone un gordo. Como estamos en 2022 Entonces, y no se puede decir estas cosas, vamos a decir que hay un puente o una persona de huesos anchos. hay una persona, lo de gordo se pone así, además, porque tienes 2 opciones: no hacer nada y matar a 5 personas, o empujar a esta persona, que lo de gordo es porque por su peso detiene el tranvía. O sea, la idea es que empujando a la persona salvas a las 5. ¿Pero cuánto pesa? ¿1.500 kilos el hombre este? No, O sea, este hombre no muere. claro que muere, vaya que muere. Pero su cuerpo frena el Claro, tren. o sea, en el uso de su cuerpo... Su grasa es para eso. Vale. mata, o sea, muere, pero para el tren. O sea, Vale. se está salvando. Pero la cuestión es no en la persona esta que está en el puente, sino tú. ¿Tú qué harías? ¿No haces nada y que mantener a 5 o empujar a esta persona? Hombre. Claro, aquí ya Ha se cambiado. complica la cosa, porque aquí ya no eres un observador, podríamos decir. Aquí eres activo. Y Eres estás activo. matando a una persona. Estás matando. Bueno, este es el dilema del tranvía. Cuesta, ¿eh? Y aquí se salta el porcentaje. No sé qué la gente que opinará, pero mientras que en el primero la mayoría Evidentemente. votaba por tirar la palanca, en este segundo creo que los estudios que se han hecho tiende la gente a no intervenir. Y es lo mismo. Es lo Simplemente mismo. en uno estás haciendo algo a distancia y en otro estás cara a cara. Correcto. Pero es lo mismo. Sí. Estás tú matando a una persona para salvar a 5. Sí. Pero en ese caso yo seguramente no lo
no lo empujaría. Porque tienes que hacerlo y lo ves, ¿no? ¿Tú qué harías? Es muy difícil decirlo así. En frío es casi imposible. Pero, y aquí se dividen también las corrientes filosóficas o la forma de entender. En algún lugar leí una cosa muy interesante acerca de cómo las personas se clasifican en función de qué eligen aquí. Eso es muy de super pop, ya sé dónde lo leí. No. Fíjate. No, eso es muy... Si has contestado a 5 preguntas correctas. Ya solo leí un libro sobre la dopamina. Uy, me encanta. Sí, que se llama Dopamina. Bueno, se ocurraron, ¿no? Está bien, está bien. O sea, es buscarle dopamina, serotonina. Y creo GABA. que en función de qué tipo de persona eres con respecto a tus niveles de dopamina o cuánto... A mí, ¿ves? A mí estas clasificaciones tan simplistas, yo que he estudiado psicología, me parecen que es simplificar demasiado al ser humano. O sea, eso... Porque es que ¿sabes lo que pasa? Que tú a lo mejor en 3 meses respondes a 3 cosas diferentes. Ya. Porque depende del momento de tu día también, ¿no? Ya. A veces tenemos moods mentales que cambian con el tiempo. Sí, me lo voy a releer. Pero yo a priori empujaría. Empujaría. O sea, tendrías visión de general, ¿no? Sí. Y que luego se complica un poco más la cosa. Hay muchas variantes del dilema del tranvía. Muchas. Y hay otra que, fíjate, va por niveles. La primera parece que es bastante clara. La segunda es un poquito más heavy. Pero la tercera, más heavy dentro de esta escala que yo ahora mismo recuerdo, es una sala de un hospital. Hay una persona en la sala de espera sana y 5 personas que esperan una donación urgente para vivir. ¿Estaría justificado matar a la sana para sacarle los órganos y donarlos a las 5 y salvar 5 vidas? O sea, las 5... 5 personas, a uno le falta un corazón, un pulmón, no sé qué tal. Vale. Y hay una persona sana en la sala de espera. Para mí no. Donante perfecto. Una vida que no se merezca morir. Que son también... Claro. Pero es lo mismo. No, es lo mismo. Es lo mismo. Pero es todo es el envoltorio. Pero al final es lo mismo. Ahí está el dilema. Es matar a una persona para que vivan otras a diferentes grados. Y ¿Cómo afecta sí. ¿Cómo afecta el contexto, eh? Sí. En lo mismo... Es que se han hecho tesis sobre esto. O sea, que te voy a hacer una pregunta yo ahora a ti. El dilema de Jordi Wild. Creo que no quiero saberlo. Mira, ojo, Jordi Wild. El vagón de tren A ver. se descarrila y mueren todos los niños. 123 niños huérfanos. Pero, si no lo descarrilas, que tú tienes una palanquita, van a matar a un ser querido tuyo. Uno muy cercano, ¿eh? Una persona de nivel de padres. 120 seres jóvenes, inocentes, muertos, o un familiar tuyo de cierta edad. Te voy a decir más, 65 años. Tú. Ah, me dices a mí que... Yo responderé. ¿Tú respondes después? Yo respondo sin problemas. Y hasta Nacho va a responder también. Yo creo que somos bastante egoístas. Yo, al menos en este aspecto, me siento muy egoísta. Yo es mi padre, tío. Y es duro decirlo, pero... No sé si invitarte más después de ver... Yo, mira, te digo una cosa, ni me lo pienso 22 segundos. ¿Qué harías? Mi padre. Y le doy un abrazo. Claro. Lo siento mucho. Pero es que no se puede ni comparar. Lo siento. No os conozco. Sí. Mi padre me ha dado la vida, la educación y todo. O un ser querido, ¿eh? Sí. Pero al final, ese ser querido te faltará. Esos niños no me van a faltar en mi vida. Sí, es un pensamiento muy egoísta. Es muy egoísta. Pero también puede ser egoísta que una persona que te ha dado tanto personalmente lo que sacrifiques por gente que no conoces. También tiene un punto, ¿no? Egoísta. Nacho, ¿tú qué harías? Yo no lo dudaría ni un instante. Tú los niños, ¿eh? Vale. No. Además, tu padre me encanta, ¿eh? ¿Qué dice el Ignasi? ¿El Ignasi? Ignasi. Aquí me lo traeré un día. Sí, con la voz esa que tiene. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de... El padre de Nacho es un crack, ¿eh? Ah, sí. Y es artista. Sí, es verdad, es artista. Hace collage, ¿eh? Sí, Bueno, nos salvaríamos todos a la familia. Pues ahí el dilema del tranvía. Y lo interesante que si tiene decía antes, una relación físico, ¿no? O mecánico. Tiene una relación con la tecnología. Porque al final, bueno, ¿has visto la película Yo Robot? ¿O sea, de qué va? No me mató. Yo soy muy fan de Asimov. No, yo soy muy fan de Asimov y me he leído... De Asimov me habré leído 20 libros seguro. Entre los de la Fundación, robots, alguno que tiene suelto. Y a mí Yo Robot me pareció demasiado Hollywood para lo que es la historia o sea, realmente de Yo Robot, que son varios relatos cortos.
Uno de ellos es el hombre, o muy parecido al hombre bicentenario, el de Robin Williams. Sí, sí, sí. Pero a mí Yo Robot me pareció... Will Smith, ¿eh? Cuidado, que me va a pegar un bofetón. ¿Qué tal No, pero eso? me pareció demasiado Hollywood. Está bien, pero no me mató. Sí, Pero a mí Asimov me flipa. O sea, las leyes de la robótica. sí, sí, sí. No, y ver la relación, ¿no? En esa película creo que yo vi al principio, no he visto entera, pero precisamente va sobre el dilema este, ¿no? Él está, Will Smith está jodido, porque el coche decidió salvar a él Sí, vale. Él tiene rabia a los en vez de una robots. familia. Y precisamente porque había decidido, en función de ciertos parámetros, que merecía que viviera él. Eso pasará. Y eso tiene más tranvía. Claro. Aplicada a la tecnología. A la CIA. Y cuando haya coches que conduzcan de forma Ahí está. automática, Ahí está. va a ocurrir. Va a ocurrir. Porque a veces puede pasar. Lo del tranvía es una tontería. Pero si puede pasar que vayas muy rápido o que cruce alguien y que el coche tenga que decidir si salvar al conductor, o sea, a ti, o salvar al niño. Yo creo que lo que van a hacer porque si no la gente no los va a utilizar, es siempre salvar a la gente que hay dentro. Porque si no, yo no me subo. Claro. Es que es un coche suicida. Sí, sí, sí. Sí. Que me da igual, lo siento mucho por el niño. Mira, no haber cruzado. Haber estudiado. Les Sí. diría. Abriría ventanilla. Haber estudiado. No, pero es verdad. Imagínate un coche en el que tú sabes que el coche antes va a elegir a una persona externa Sí, que a sí. ti. Yo no subo, ni loco, vamos, voy a pie. Sí, yo creo que ahí estamos de acuerdo todos, pero imagínate una situación externa, ya no Sí. que te mata a ti, sino que un niño cruzando, pero para no matarlo tienes que desviarte, pero matas al Sí, motorista. un coche que va sin nadie. Que Sí. va a buscar a alguien, porque eso pasará. Habrán También, taxis que van a buscar. Oye, mira, aquí, en esta dirección. Es Sí, complicado esto, ¿eh? Pero eso, atropellas a alguien o te desvías y atropellas a otro, pues tienes que elegir sobre vidas. Jodido. Y eso no estamos tan lejos, ¿eh? No estamos nada lejos. No, porque yo Está creo que la con conducción autonómica Está es... Elon Musk ahí también. Sí, bueno, ¿dónde no? Nuestro amigo. Si un día a lo mejor miraré Elon. aquí debajo de la mesa y me encuentro a Elon. ¿Qué tal, Elon? Con Amber Heard. De hombre, estáis ahí haciendo cositas. No molesto, diré. No molesto. Pero a lo mejor a Amber le doy así un poquito. Digo, te has portado mal, ¿eh? Con Johnny.